Muy buenas noches, estimados amigos televidentes. Han transcurrido apenas unos minutos después de las 10 de la noche y con las horas del día que fueron transcurriendo lentamente, las largas filas de devotos cargadores revestidos con túnica de color morado y ornamentos de color negro fueron diluyéndose lentamente. Hoy las filas de los devotos cargadores se visten de riguroso luto y de otros cuerpos de penitentes que integran los corpus estructurales de las procesiones del Santo Entierro en la Nueva Guatemala de la Asunción. Vamos a darle la bienvenida a una transmisión más que nos llevará a las imágenes de uno de los cortejos más importantes de la ciudad de Guatemala. Es la procesión del Santo Entierro del Templo del Calvario, que en estos instantes empieza su lento transitar frente a las cámaras de la televisión guatemalteca en una de las procesiones más completas en cuanto al aspecto didáctico de la enseñanza del Evangelio, con los pasos del Vía Crucis, con los distintos cuerpos que portan las 7 palabras de nuestro Señor y un nutrido grupo de devotos revestidos a la usanza de las legiones romanas que acompañan y flanquean las andas del Santo Entierro del Calvario, las andas monumentales, quizás las más grandes del mundo. Padre Manuel, buenas noches, bienvenido a una nueva transmisión de la televisión guatemalteca. Gracias, profesor. Y bueno, evidentemente otra de las cosas que nos debe hacer reflexionar estos cortejos procesionales y el camino que hacen los devotos cargadores, como nuestras buenas amigas devotas también, es que no es solo este tiempo. La vida es siempre un camino en el cual debemos de llevar, como diría Jesucristo, nuestra cruz. El que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y síganme. Esto también es ocasión para que todos pensemos que termina Semana Santa, pero la vida continúa y nuestra vida debe continuar con aquello que ha dejado de enseñanza la Semana Mayor, como lo es saber caminar a pesar de que la vida pueda parecer pesada, que nosotros no debemos detenernos, que seguimos en pos de un Jesucristo que venció a la muerte, que utilizó a la cruz para vencer al mal y que entonces traza una vida nueva, una vida en Cristo, como lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, vida en Cristo. Y es que nuestra vida debe caminar entonces en pos de nuestro Señor. Por ello, al ver a tantos hombres, tantas mujeres que en los distintos cortejos procesionales sudan, hemos visto tomas maravillosas donde algunos derraman sus lágrimas, que esto nos haga pensar en el camino de la vida, que no nos debemos de rendir, si como Jesucristo, como nos ayuda a rezar el Vía Crucis, cayó 3 veces, es decir, siempre se levantó. Nosotros, aunque hayan caídas en la vida, no podemos detenernos. El mensaje es: levantémonos y sigamos adelante. Desde 1898 se organiza la Cofradía del Señor Sepultado del Templo del Calvario, y es en 1925 cuando se complementa el mensaje con la incorporación de la Santísima Virgen de Soledad, la imagen del apóstol San Juan y de Santa María Magdalena. Ellos presiden este importante cortejo procesional que desde 1956 se enriqueció con distintas carrozas que nos muestran el Vía Crucis, distintas escenas que hacen que al llegar las andas del Santo Entierro nos lleven hasta aquella meditación profunda del misterio redentor y salvífico de la muerte de nuestro Señor, y que se complementará dentro de 2 días con la procesión que de este mismo templo saldrá con Jesús resucitado en las primeras horas del día. Evidentemente todo el camino de Cuaresma y sobre todo el camino de estos 3 días del Triduo Pascual nos llevan a un triunfo de aquel que venció la muerte, venció el pecado. Un triunfo que debe ser nuestro triunfo. Nosotros estamos también llamados a vencer el pecado. Cuando se abre la Cuaresma, el domingo primero de este maravilloso tiempo de litúrgico, encontramos a Jesús precisamente en las tentaciones en el desierto. Y Él logra vencer estas tentaciones. Él no se queda abrumado o golpeado por el mal, sino que Él continúa y vence las tentaciones trazadas por el demonio. Y con ello, Él abre las puertas a un nuevo pueblo, un pueblo nuevo, un pueblo de Dios que es capaz de vencer la tentación. Así es que estamos invitados a que nuestra vida sea una lucha constante, no solo en Cuaresma, sino siempre, toda nuestra vida de Pascua, una lucha, porque con Cristo
Podemos vencer aquellos momentos de pecado, vencer la injusticia, poder llegar al pobre y al necesitado, porque se tiene que traducir en obras concretas, en transformar nuestra sociedad y que usted vaya a él, a la persona que está más necesitada, a vencer las injusticias, a transformar nuestra sociedad, porque debe ser así como vivamos nuestro cristianismo. Que el Espíritu Santo nos ilumine, Padre Manuel, para poder trasladar hasta todos los televidentes lo que aquí en breves instantes se va a vivir. La procesión que de forma popular lleva una participación masiva, la cantidad de mujeres que llevan en hombros a la Santísima Virgen de Soledad, pero que también llevan a sus pequeños hijos, siendo las garantes de que esta devoción se manifieste de generación en generación. Una de las procesiones más populosas, no solo en Guatemala, sino que en cualquier parte de América Latina. La procesión del Santo Entierro del Santo Calvario es aquella que le pone como un broche de oro a esta celebración del misterio de la muerte de nuestro Señor, pero que también nos conducirá hasta aquellos momentos relevantes de nuestra fe cristiana. Si bien desde 1956 esta procesión se constituye en un elemento que convoca a gran cantidad de guatemaltecos, también se ha convertido en un elemento que ha evangelizado a una gran cantidad de personas. Que estas imágenes que recibirán ustedes a través de nuestras cámaras lleven todo aquello que ustedes esperan ver, pero que también lleve aquello que alimente su espíritu para el resto del año y particularmente nos permita a nosotros realizar una jornada más exitosa, uniendo no solo los aspectos devocionales, sino que también históricos que conlleva la celebración del Santo Entierro del Templo del Calvario. Y es también de entender que unido a lo histórico, unido a ese mensaje y a esa reflexión de vida, debemos de concebir también esta historia, esta fe y estas tradiciones como cuerpo, como iglesia. Nuestro sentido de pertenencia a una comunidad cristiana, eso es algo central en nuestro caminar. Saber que no estamos solos, que es un camino de familia, que Jesucristo ha querido instituir cuando formó aquellos 12 primeros hombres, esa primera comunidad, toda una comunidad que hoy llamamos iglesia, eclesia. Así que invitados a que también seamos parte de nuestras celebraciones y de nuestra iglesia. Cuando la ciudad se traslada desde el Valle del Panchoy, inmediatamente es declarado como Calvario de la ciudad el templo que se encontraba en una prominencia en el Cerro del Carmen, la ermita más antigua que existía desde 1620 y que después de realizar los trazos de la ciudad por parte del arquitecto mayor don Marcos Ibáñez, se construye una iglesia modesta en lo que hoy es la 18 calle y 6ª avenida. Este templo es demolido para dar paso a la modernidad y se construye un nuevo templo en la 6ª avenida A, de donde se ha originado este magnífico cortejo procesional. Vamos a pedirle a Luis Pellecer que se una a esta transmisión para que él nos dé sus impresiones de lo que ya se empieza a observar del desplazamiento de esta procesión. Luis, bienvenido a los micrófonos de la televisión. Increíblemente pasa el tiempo, pero nosotros tenemos que aprovechar y este preciso momento del Viernes Santo es importante hacerlo nuestro. Nuestros corazones deben sentir cómo Jesús fue crucificado, muerto y sepultado, y esto es lo que precisamente nos presenta la didáctica de los pasos también del Calvario que tienen muy de cerca nuestros compañeros, el profesor Juan Sandoval y el padre Manuel Abac. Así que voy con ustedes para esta descripción de lo que las imágenes también nos facilitan muchísimo. Adelante. Es impresionante el desplazamiento de las carrozas que llevan los conjuntos escultóricos que representan los distintos pasos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y el Calvario en la Nueva Guatemala está muy ligado a la tradición franciscana, puesto que la calle real se dividía en dos secciones o dos partes. Una de ellas estaba integrada por la calle real de los Pasos, que integraba 11 capillas, en donde hubieron imágenes para venerar los distintos episodios del Vía Crucis de acuerdo a la tradición franciscana. Y las 4 capillas restantes estaban en el interior del templo, agregándole una más que era la de el pésame a Nuestra Señora de Soledad. Pero es en 1956
cuando estos pasos aparecen en las calles de la Nueva Guatemala de la Asunción y se aprecia un descendimiento de grandes dimensiones que desde ese momento ha integrado el corpus estructural de esta procesión del Santo Entierro en la Nueva Guatemala. Y sigue siendo la procesión más popular, con una participación masiva de devotos que en el mayor número llevan en hombros las andas de esta sacratísima imagen consagrada en esta catedral metropolitana, a donde llegó en una procesión de grato recuerdo y cuya impronta imborrable aún se percibe en los devotos que acompañan a Jesús cada Viernes Santo, Padre. Así es, y uno de los motivos por los cuales en la iglesia la iconografía alcanzó un gran realce y una gran importancia era precisamente que en aquellos siglos era difícil la lectura, la gente era analfabeta, era normal, eran pocos los que alcanzaban la capacidad de lectura y después no digamos la lectura de las Sagradas Escrituras. Se volvió la iconografía una manera para la iglesia de trasladar aquellas verdades del Evangelio, volverse de una manera gráfica, dejar esas estampas en la memoria, en el corazón de todos los fieles cristianos. Y fue así como muchos que nacieron, murieron sin poder leer jamás la Escritura, a través de la iconografía encontraron la lógica de la historia de la salvación y la manera como Dios había querido hacerse hombre, llegar hasta nosotros, pero sobre todo alcanzarnos la salvación, trasladarnos sus enseñanzas, fue solamente a través de la iconografía. Por eso tan importante también los vitrales en las catedrales que encontramos en Europa, donde también había todo un camino de enseñanza y de formación. Hoy para todos nosotros es tan valioso mantener estos pasos que nos van ayudando a recordar todo ello, pero también a hacer de esta manera escultórica representar lo que hemos leído, reflexionado en la Sagrada Escritura. Y es en torno a esta procesión que recordamos también los nombres de grandes promotores de nuestras tradiciones cuaresmales, don Guillermo Lira Molinedo, don William Penny y otros que forjaron la procesión del Santo Entierro del Calvario, cuyo resultado lo vemos hoy, mejorado por supuesto con la participación de los jóvenes que afortunadamente se siguen incorporando a estas tradiciones y quienes hacen posible que estas procesiones sigan siendo lo que hoy son. Una muestra de lo que somos los guatemaltecos, es timbre de orgullo para los vecinos de la Nueva Guatemala la procesión del Santo Entierro del Calvario, que además aporta a los pasos una serie de innovaciones en los trajes de los penitentes, ya que veremos desfilar por las cámaras de la televisión guatemalteca los cuerpos de nazarenos, los cuerpos de los palestinos que llevan las carrozas de los pasos, en fin, todos aquellos personajes que forman una enseñanza dentro de la totalidad artística de esta procesión. Evidentemente tocaba, profesor, algo importante como es la juventud, lo valioso que las nuevas generaciones se vayan incorporando a estas tradiciones, pero sobre todo también que vayan asumiendo el espíritu de lo que era el buscar verdaderamente un seguimiento, un discipulado de Jesucristo, una tradición que debe de estar respaldada por un cimiento, por una convicción interior. Y por ello felicitar y animar a las hermandades, cofradías, a tener momentos espirituales. Cada vez esto va cobrando más fuerza, de que ellos puedan ir viviendo al lado de sus párrocos, al lado de la comunidad parroquial que les alberga, momentos de profunda identificación con Cristo en los momentos sacramentales. Y por lo tanto que las hermandades sientan también su pertenencia a una comunidad parroquial, que vivan todo el año ese camino de los sacramentos, para que en este momento cúspide, como lo es el Tríduo Pascual, ellos puedan vivir al lado de esa comunidad parroquial, al lado de su párroco, estos momentos espirituales, y así tengan el respaldo de todo un camino, de toda una vida, que no solo ha sido en estos días, sino es un constante esfuerzo por ser un discípulo, por ser apóstol, por ser un verdadero cristiano, seguidor de Cristo. Y es propicia la oportunidad para saludar al presbítero Héctor Corado, párroco de este templo rectoral de Nuestra Señora de los Remedios, que es el principal devoto de esta imagen del Señor sepultado y el guía de toda esta juventud que ha hecho posible esta procesión. Y creo también, Padre Manuel, que es oportuno recordar
a uno de los grandes promotores de la Semana Santa guatemalteca del siglo XX y que acompañara a estos cortejos procesionales. Me refiero a Monseñor José Girón Perrone, que con su apoyo hizo que esta procesión alcanzara lo que hoy es y que se formaran los líderes que posteriormente educarían y formarían a quienes recibirían esa grave responsabilidad de realizar uno de los cortejos procesionales más grandes de la ciudad de Guatemala. Efectivamente, es ocasión entonces para que vivamos esa realidad de una comunidad parroquial y de que también podamos identificarnos con la vida sacramental y la vida pastoral de lo que es cada una de las parroquias, de donde surgen procesiones como estas, de gran tradición, pero también procesiones de barrio, procesiones que son parte de la vida de aquellos que están en una comunidad, en un sector, en un barrio muy particular, y también ahí se debe expresar la fe, sobre todo con el que está más cercano a nosotros. Y trasladamos ahora también nuestros micrófonos nuevamente a Luis para que siga comentando desde su perspectiva lo que ahora está aquí, pasando frente al Palacio Nacional. Y desde esta perspectiva que se ve a los penitentes con el acompañamiento de la procesión y las 7 palabras con sus faroles. Sí, de Guatemala han sido resultado de la sociedad que las ha producido, pero no solamente han sido elementos que han podido expresar los sufrimientos de las sociedades que han visto nacer de los talleres de arte de los maestros escultores de la ciudad de Guatemala, sino que se han logrado proyectar en el tiempo y en el espacio y por eso permanecen vigentes. La importancia de esta profesión se manifiesta no solo en la importancia de sus imágenes, sino en la interacción de sus devotos. Y vemos, Padre Manuel, un gesto que no habíamos observado antes en las transmisiones del señor arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala, de adelantarse a encontrar las andas del Señor sepultado del Templo del Calvario, caminando con el pueblo que él pastorea, acompañado de los distintos sacerdotes de la parroquia del Sagrario y de la Santa Iglesia Catedral. Efectivamente, habíamos tenido en pantalla al señor arzobispo, algunos seminaristas que le acompañaban, de hecho saludaba hacia nosotros aquí en la unidad y se dirigía allá al encuentro del párroco, que también podíamos ver a Héctor Corado. Hemos visto varios niños, esta imagen es maravillosa, ver a los niños que también son parte de este camino procesional con todos los elementos de la pasión. También ellos aportan desde su niñez el elemento de devoción y de fe. También teníamos la fanfarria romana. Pero vamos ahora a este momento de una breve pausa comercial, pero quédese con nosotros. Estamos en Semana Santa, Viernes Santo en Guatemala. Gracias amigos por seguir con nosotros en esta transmisión de la procesión del Cristo Descenso, Templo del Calvario. Y ya en nuestras pantallas se hace presente esta monumental anda que iremos describiendo conforme se acerca hacia nuestras cámaras, y podemos hacerles a usted partícipes de esta catequesis que, como ya hacíamos alusión hace algunas horas, tanto esta alegoría como la alegoría del Templo de la Recolección recogían elementos del Antiguo Testamento. Iremos observando ese preciso mensaje que nos quiere llevar a nosotros a la reflexión y, retomando siempre elementos bíblicos, saber que nuestras tradiciones, que el camino y la evolución de lo que hoy nosotros vivimos ha tenido su base precisamente en la Sagrada Escritura. No ha tenido otro más que la palabra de Dios, y a lo largo del tiempo y la tradición van conformando y dando un rostro y un perfil a nuestra iglesia y a lo que nosotros somos, y a vivir entonces con mayor intensidad
lo que significa un Viernes Santo, lo que significa la crucifixión, la muerte, el entrar al trío pascual, el vivir nuestra realidad como cristianos y saber que aquí encontramos el sentido, todo el andamiaje doctrinal de nuestra fe en estos 3 días. Escuchábamos la fanfarria de los romanos, otro de los escuadrones que acompañan también este cortejo procesional. Lo hacen los penitentes, pero también lo hacen los romanos y lo hace otro grupo de palestinos. Y se ve en el crucero de la Quinta Avenida y Sexta Calle ya las andas de la consagrada imagen del Señor Sepultado del Calvario, con el grado de dificultad que representa el cruce de estas largas andas que tienen que adentrarse en la bocacalle de la Quinta Avenida para poder dar este viraje que representa un grado de dificultad alto para el tamaño de estas andas procesionales. Ya las veremos girar, pero sí, para los timoneles es un trabajo complicado por la amplitud y la longitud que tienen estas andas del Señor Sepultado. Aquí la imagen de uno de los elementos del escuadrón de romanos con su lanza y escudo en mano. Vean ustedes cómo las andas pareciera que van de largo sobre la Quinta Avenida frente a este antiguo edificio del IPM, y también como lo que antes se conocía la Samaritana en esa ubicación, ahora otra ubicación de supermercados, pero tenemos aquí la imagen que nos permite ver también una procesión que es grande en sus andas procesionales, pero también en el acompañamiento. Y hay que decir que esta es una procesión que siempre fue buscada mucho por el pueblo guatemalteco. Esta imagen de Cristo muchas veces fue conocido como el Cristo de los pobres, y muy ligada a las clases populares de nuestro país por la ubicación también del Calvario, que hoy pues da paso a una Guatemala plural, a una Guatemala diversa, que sigue indistintamente las imágenes de su devoción, aunque pues muchas veces en la antigüedad estuvo ligada esta devoción a las clases sociales según la ubicación de las iglesias. Está el caso de la antigua Guatemala, y por eso pues ese mote, pero de ahí también la tradición, que es una procesión muy seguida, y pues la enorme cantidad de devotos que propiciaron el crecimiento de las andas años atrás. Hasta el 29 de julio de 1773, la ciudad de Guatemala contaba con poco más de 30 templos, más las capillas del Santo Via Crucis, que concluían en la ermita del Santo Calvario, en donde se veneraba esta imagen del Señor sepultado. Y es necesario organizar la jurisdicción eclesiástica reuniendo las parroquias y ermitas en 4 parroquias rectorales. Una de ellas es la de Nuestra Señora de los Remedios, que se fusiona con el Templo del Calvario durante la traslación de la ciudad, que va a concretarse y a definirse el 2 de enero de 1776. Por esa razón es que aún en el templo reconstruido del Calvario, después de la expropiación que ocurre en la primera mitad del siglo XX para dar paso a la continuación de la calle Real hacia el sur y revitalizar una nueva frontera urbana para el crecimiento de la ciudad, aún en el dintel del pórtico principal se lee Parroquia Rectoral de Nuestra Señora de los Remedios. Y eso nos da ya una idea de la importancia de este cortejo procesional, que ha convocado desde que se realiza a un gran número de personas.
y es la primera procesión que va a circular desde las periferias de la ciudad por un viaducto que se construye en el nuevo centro de la ciudad, que surge a mediados del siglo pasado y que conocemos como Centro Cívico. Ese viaducto permite que la procesión, después de pasar por la antigua penitenciaría, en donde se acostumbraba al paso del Señor sepultado liberar a un reo cuyo delito había sido menor y cuya condena estaba por concluir, y le permitía a la procesión accesar un eje vial en el lado poniente de la ciudad de Guatemala para llegar hasta el límite de la jurisdicción parroquial. Es hasta hace muy pocos años que la procesión recibe la autorización para llegar hasta este punto neurálgico principal para la vida de la ciudad, y al llegar lo hace con todo el despliegue de la parafernalia que le ha dado a esta procesión un lugar principal. El cuerpo de devotos que van portando las insignias de la pasión, el cuerpo de penitentes que va trasladando las carrozas por los pasos, pero merece singular mención el grupo de romanos que desde 1956 se ha constituido como una entidad paralela a esta hermandad y que con sus propias reglas, con sus propias normas, cada Viernes Santo acompaña el desplazamiento de esta procesión, dándole un marco impresionante que ninguna otra procesión del Santo Entierro tiene en la ciudad de Guatemala. Vean ustedes cómo ya se concreta este viraje que es de manera diferente a como normalmente pues pudiesen darlo las demás andas procesionales. Esas andas fácil deben tener unos 26-27 metros de largo, y eso suma 140 devotos cargadores llevándolo en hombros, pero prácticamente es de retroceso que logran entrar a esta sexta calle, porque fueron de largo hacia la Quinta Avenida y ahora de retroceso pues se incorporan a la sexta calle. Daría la impresión que vienen de la Cuarta Avenida buscando la Quinta Avenida, lo cual implica que el público, los fieles que salen a su paso, pues hagan el espacio suficiente después de la sexta calle hacia la Quinta Calle y en esa parte anterior de la sexta calle para que pues pudiese dar la vuelta. Pero es impresionante el manejo que hacen de estas andas, los timoneles que tienen ya la experiencia. Son andas grandes que aquí parecerían pequeñas, pero conforme veamos avanzar veremos la dimensión que tienen. Son las andas más grandes de la Semana Santa y hay que tener pues obviamente esa habilidad para conducirlas. Al revisar el itinerario que la hermandad nos ha proporcionado, son exactamente 20 giros, incluyendo el de salida y entrada al templo rectoral de Nuestra Señora de los Remedios, en donde se realiza una difícil maniobra para ingresar las andas, pero el fervor de los devotos que las llevan en hombros hace posible que aquello que parece que no es probable por la dimensión de estas andas ocurra con mucha facilidad y se ingrese la imagen llevada en hombros al templo de donde esta procesión se inició. Pero nos ocupa en este momento una categoría muy especial que el padre Manuel nos comentaba al inicio de la transmisión. Es una catequesis fundamentada en las Sagradas Escrituras y que con el desplazamiento de las andas al pasar frente a la ubicación de las cámaras de la televisión guatemalteca, ustedes podrán apreciar con mucho detalle ese espacio que permitirá que estas andas lleguen hasta la Catedral Metropolitana para iniciar desde ahí el camino de retorno hacia el Templo del Calvario. Evidentemente por momentos parecía que no se movía el anda, era siempre, como ya han mencionado, esa maniobra complicada, que aunque obviamente siempre aplaudimos y subrayamos esa experiencia de los timoneles, siempre implica ese esfuerzo, y ellos que conocen saben pues, la maniobra, el movimiento, el detalle, y que todos estos cargadores puedan en sintonía ir haciendo los movimientos justos. Es verdaderamente siempre algo que impresiona el poder ver el tamaño, como ya señalábamos, en particular de esta anda,
el tamaño, pero también la manera como se logran combinar los colores para que en el iluminado tengan este efecto tan impresionante para ustedes, amigos televidentes, y compartir este Viernes Santo esta nueva edición de la tradición de la fe, donde esperamos que usted en familia pueda estar viviendo estos momentos. Y también saludamos a aquellas familias que aquí en el Parque de la Constitución también se han hecho presentes. Cuántos hogares, cuántas familias, no solo en torno a este Viernes Santo, sino alfombras que van elaborando, comparten cómo estos días también significan momentos de unidad. Así que también a todos los hogares que no están ahora aquí en el Parque de la Constitución, que nos observan, también para ellos a invitarles en familia, poder disfrutar y poder verdaderamente establecer una tradición de unidad como hogar, y que no sirvan estos espacios de descanso para dispersar, sino para unir a la familia. Que esto sea verdaderamente ocasión para que vivamos juntos, en familia, en torno a Jesucristo, estos días del trío pascual. Ahora avanzan muy lentamente las andas en este turno que prácticamente resulta extraordinario, y es que el profesor Sandoval mencionaba lo de los escasos giros que da la procesión comparada con otros cortejos que se permiten hacer los virajes en un mayor número de cuadras, porque el tiempo es mayor para el turno, es decir, hay que tomarse el tiempo de la vuelta más el tiempo que dura la cuadra. Y esto obviamente tiene que entrar en una planificación, porque cada cortejo que ya se sabe por dónde va a recorrer, tiene que hacer una división de su tiempo por número de cuadras, lo cual le va a dar un tiempo por cuadra para poder llegar puntual a cada una de las ubicaciones. Sin embargo, no es tan fácil lograrlo con esta procesión del Calvario, que pues normalmente tiene, diríamos, algún tipo de retraso en su desplazamiento, aunque se haga bastante lógico. Son cosas que de pronto no se pueden calcular, pero pues las procesiones de Viernes Santo terminan ya a las 2 de la mañana prácticamente sus recorridos, y esto pues estará de alguna u otra manera controlado por los organizadores. Ellos tienen que dar las vueltas, nos van a implicar mayor tiempo, tiene que llevar un paso, pues todo va acorde a una planificación previamente concebida, que es muy distinta o podría resultar distinta al caso de la lluvia de hoy, que atrasó un poco los cortejos profesionales, o ciertas circunstancias que puedan darse, pero eso no pierde el paso de procesión, porque por algo el término no pierde el paso cadencioso, no pierde la solemnidad con que debe desplazarse el cortejo, porque con fe acuden los devotos a encontrar a estas imágenes de devoción, a esta cita anual que se dan muchos, y que gracias a la facilidad de la televisión, de esta magia maravillosa de poder transmitir a toda la audiencia, pues vemos a nuestro Señor, que ha llegado al momento cruel de su muerte, aunque estemos expectantes de la resurrección y sea nuestro aliciente como cristianos, como católicos. Ya se acercan las andas, y también es factible describiendo esta alegoría que hay que entender y captar y asimilar de alguna forma. Importantes artistas guatemaltecos como Max Sarabia Wall en algún momento aportaron su arte para la decoración de las andas del Viernes Santo, que año con año impactaban aquellos mares de gentes que se congregaban en torno a la prominencia del Calvario para ver con sorpresa las alegorías de las andas, que siempre, como antes y como hoy, su centro principal fue el cuerpo yacente de nuestro Señor. En esta oportunidad, el adorno que vemos a lo lejos en las cámaras de la televisión guatemalteca nos dan, al igual que en los otros cortejos procesionales, una idea de unión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Enfrente, en plataformas a desnivel, usted podrá observar las imágenes de 3 reyes de Israel del Antiguo Testamento. Son ellos el rey Esaú, quien
tiene al frente una cartela con la siguiente leyenda: ungido de Dios. Aparece también el rey David y se lee frente a él uno de sus atributos principales, que es el de la alabanza a Dios. Finalmente, en la parte central, el rey Salomón frente a un rótulo que indica sabiduría de Dios. Al centro de las andas, bajo un regio palio con tallas en alto relieve y esculturas de bulto completo de ángeles, destacará la consagrada imagen del Santo Cristo yacente, luciendo en esta oportunidad una túnica de estreno en color morado, en artístico dosel sobre un cojín dorado. Se lee en medallones: tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria. Y finalmente, en la parte de atrás, cuando se aproximen en mayor medida a las andas, podremos observar el complemento de esta alegoría que exalta la grandeza de nuestro Señor Jesucristo sobre los reyes del Antiguo y sobre los reyes del Nuevo Testamento, aquellos que a través de la comunión de los santos como hermanos nuestros han acogido la sencillez de vida del cristianismo y la enseñanza de quienes con su ejemplo han dado fe de la vida cristiana. Y nos referimos en la parte posterior a tres personajes que en actitud de humildad, en un trabajo agresivo de evangelización y en unidad con Dios, han dado testimonio de su vida como cristianos. En la parte complementaria del anda, usted podrá apreciar las imágenes de San Luis IX, rey de Francia, como la humildad de Dios, a San Esteban I, rey de Hungría, quien aparece frente a una cartela que dice la siguiente leyenda: evangelizador de Dios. Y finalmente a San Fernando III, rey de Castilla, unidad de Dios. Todo el conjunto fue realizado en tonos dorados, en plateados, con una base en color crema que le da un sentido de unidad a la alegoría que en breves instantes el Padre Manuel nos explicará desde su profundo sentido de catequesis y de enseñanza de las Sagradas Escrituras. Gracias, profesor. Evidentemente también aquí recordamos aquella frase del Señor Jesucristo: yo no he venido a cambiar la ley, a votarla, a revocarla, más bien he venido a darle cumplimiento. Pasarán los montes, pasarán los reinos, pero no cambiará un acento de la Escritura, es decir, la unidad del Antiguo y del Nuevo Testamento en Cristo. Cristo es quien une estos dos testamentos, es Él quien concretiza todo lo que se profetizaba, todo lo que se anunciaba en el Antiguo Testamento, y es en Él quien empieza esta era cristiana, esta nueva era donde hemos arribado ya al año 2012. El reinado, entonces, palabras hebreas, Melech, el Melech, el rey de reyes. Y ahí nos mencionan a estos grandes reyes del Antiguo Testamento, ellos que tuvieron su periodo, su tiempo de reinado, su momento de gloria, su momento de reconocimiento y de aplausos. Y luego, después de Cristo, reyes que también desde su silla y su trono de mando pudieron ser servidores, pudieron ser allí en medio de esa estructura de un reinado, no dejarse asimilar por el pecado, por la codicia, sino pudieron utilizar este reinado como un servicio. Y por ello la Iglesia los presenta como santos. A todas aquellas comunidades que tienen a San Luis como patrono, también un abrazo. Y entonces este reinado de Cristo, que no tuvo, diríamos, en su vida terrena un trono, un ejército, es un reinado que sobrepasa los demás reinados, porque se extiende a lo largo de la eternidad. Es impresionante el adorno, porque también tiene coronas, vamos viendo arriba de los medallones, precisamente haciendo alusión a Cristo el Rey, porque Él, sin haber tenido, repito,
toda una burocracia, todo un reinado propio de los reyes, se dedicó más bien al servicio. Y entonces vive él lo que él mismo predicaba, que quiera ser el primero, que se haga el último. Por eso su reinado es eterno. Él que parecía derrotado en la cruz y tras cerrarse la piedra del sepulcro parecía que su vida había terminado, expresa que su reinado empezaba. Su reinado y su reconocimiento a lo largo de la historia de reyes, de jefes de Estado que siguen reconociendo a Jesucristo. ¿Cuántos hoy por hoy siguen acercándose a los templos, jefes de Estado, reyes? Siempre esa reverencia a aquel que es verdaderamente rey, por encima de cualquier otro reinado, del Antiguo como del Nuevo Testamento. Mucho tenemos que agradecerle a Luis Gerardo Ramírez las investigaciones tan extensas que él ha realizado en torno a la música procesional de la Semana Santa guatemalteca, y siguiendo lo que hemos encontrado en sus publicaciones, encontramos que la marcha que en este momento dedicada a esta imagen del Señor sepultado, titulada Él ha muerto, es de la autoría del artista Ramiro Vega Jiménez, encargado de negocios de la Embajada de Nicaragua, que fue presidente de la Hermandad Cruzados de Cristo del Templo del Calvario, y que, hermanado con Guatemala a través de estas tradiciones, a pesar de ser de origen nicaragüense, nos legó esta monumental marcha para enriquecer el pentagrama fúnebre guatemalteco que hoy acompaña el desplazamiento de las andas del Señor del Calvario.
Estás con nosotros, Señor, todos los días hasta el fin del mundo. Estás con nosotros, omnipotencia divina, con nuestra fragilidad. Estás con nosotros, amor infinito, que nos acompañas en todos nuestros pasos. Estás con nosotros, protección soberana y garantía de éxito en las tentaciones. Estás con nosotros, energía que sostiene nuestra vacilante generosidad. Estás con nosotros en nuestras luchas y fracasos, en nuestras dificultades y pruebas. Estás con nosotros en nuestras decepciones y ansiedades para devolvernos el coraje. Estás con nosotros en las tristezas para comunicarnos el entusiasmo de tu alegría. Estás con nosotros en la soledad como compañero que nunca falla. Estás con nosotros en nuestra misión apostólica para guiarnos y sostenernos. Estás con nosotros para conducirnos al Padre por el camino de la sabiduría y de la eternidad. Cristo Rey, tuyo es el reino, el poder y la gloria. Qué bien sabernos servidores del Rey de Reyes. Qué bien saber que nuestra vida tiene un sentido en Cristo. Qué bien saber que por encima de los reinados de este mundo hay quien reina y reina con justicia. La invitación a que al volver después de la Semana Santa a nuestras actividades podamos vivir nuestro trabajo, nuestra responsabilidad con justicia, saber dar a cada quien lo que le toca, saber ser cercano al pobre, al enfermo, porque Cristo ha dicho, cuando lo hagas a este al enfermo, al anciano, al encarcelado, al pobre, también ahí encontramos el rostro de Jesucristo. Por ello hay una responsabilidad, hay un compromiso social que todos tenemos de cara al Señor Jesús, que en este Viernes Santo recordamos su muerte, su sepultura, y este camino de transmisiones nos han hecho que nosotros, a cada uno de nuestros hogares, podamos recibir estas preciosas imágenes y que no se quede en un esfuerzo vano, sino que tenga frutos en cosas muy prácticas, muy concretas, de conversión y de renovación de nuestra sociedad que tanto lo necesita. Somos parte de una nación. Somos aquellos creyentes que en torno a Jesús tratamos de seguir nuestra vida. Y es esta nuestra responsabilidad. Hay un deber social, hay un compromiso con aquel que está a mi lado, en mi hogar, en mi familia. Qué lindo sería una oración ahorita en el hogar, un abrazo de reconciliación. Y con estas ideas les dejamos por unos instantes. Vamos a un corte comercial, pero ya volvemos. Siga con esta transmisión desde Canal 7. Aparece ahora en nuestras pantallas esta imagen de la procesión de la Santísima Virgen de Soledad. Algunos goterones se han dejado sentir en este centro histórico mientras nos siguen reportando intensa lluvia allá en Antigua Guatemala. Aunque a estas alturas ya el señor secretario de la Escuela de Cristo ha atravesado el arco de Santa Catarina. Las andas de Nuestra Señora nos presentan también un mensaje, así como veíamos la diversidad de caracteres, de personalidades, todos al servicio de Dios, de los reyes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Así veremos este mensaje y esta alegoría procesional de las andas, o procesional de las andas de la Reina de la Paz. Este Viernes Santo se exalta
como la reina de todas las virtudes puede guiarnos siempre hacia donde querramos ir. Se evoca antiguas mujeres que la representan como el más hermoso relicario de todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, digno de alabanza. La primera de las mujeres es Judith. Nos recuerda cómo Dios libró al pueblo judío por medio de una mujer valiente, ejemplo de la perfecta confianza en Dios que tuvo María y de su amor por el pueblo elegido de Dios. La reina Esther es la segunda, es una mujer valiente, de fe profunda, es uno de los más bellos tipos proféticos de María. Esther es un modelo de confianza en Dios y del poder de la oración y el sacrificio personal. Ella intercedió por su pueblo delante del rey Asuero, arriesgando su vida en el proceso. Esther es una imagen profética de María, la valerosa reina del pueblo de Dios. También, además de Judith, Esther, está Santa Elena, quien es madre del emperador Constantino. Fue a Jerusalén y allá se dedicó a excavar en el monte Calvario para encontrar la verdadera cruz de Jesucristo. Santa Elena vestía siempre con mucha sencillez y se mezclaba con la gente pobre, que aprovechaba de todo el dinero que su hijo le daba para dar limosna a los más necesitados. También está Santa Isabel de Hungría, patrona de la Orden Tercera Franciscana. En el curso de su corta vida mostró una vida penitente en todo el sentido de la palabra. Estuvo siempre dispuesta a cumplir libre y completamente la divina voluntad y la palabra de Dios, aún en los momentos más oscuros y confusos. De verdad que hermoso el mensaje de ambas andas profesionales. Los reyes que sabían que aunque tenían ese linaje, había unos reyes más poderosos, un rey de reyes a quien servían, a quien alababan, glorificaban, exaltaban y comunicaban a todos aquellos a quienes podían llegar. Por eso es que la figura del rey de reyes hoy hace mucho sentido en las andas, pero también de María, reina de todas las virtudes, mujeres muy virtuosas como Esther, como Judith, como Santa Elena y Santa Isabel de Hungría. Qué hermoso realmente, Padre, porque en esta diversidad de personalidades está también representada la humanidad. Cada quien tenemos un don, cada quien Dios nos pone al servicio de Él, pero tenemos que saber aprovechar. Ustedes como sacerdotes obviamente lo representan en grado superlativo, pero seguramente cada quien desde nuestro punto, desde nuestra actividad podemos hacerlo y debemos hacerlo. Efectivamente, esta es una gran verdad. Estamos todos invitados a la santidad desde nuestra realidad, desde nuestro punto. Qué importante recordar la Casta Fidelis Laici, un documento de la Iglesia donde habla de los fieles cristianos laicos y habla de que precisamente todo ser humano, todo laico, está llamado a la santidad, a vivir las virtudes cristianas en modo heroico, allí, en su sociedad, en su realidad. ¿Cuántas veces ha habido la confusión de entender una vida santa de alguien que vive dentro del templo, que solo se concretiza estar dentro del templo? No, la actitud del laico es, como diría el padre Ignacio Larrañaga, un péndulo. La vida me envía la oración y la oración me envía la vida. Yo debo tener actos concretos en mi trabajo, en mi estudio, con mis vecinos, allí en la sociedad. Y al templo voy en el momento es hacer, pero luego debo de hacer mi vida y proyectarlo allá afuera. En estas mujeres, muy bien, Juan, también una parte de este proceso profesional y su fidelidad, obviamente, al momento de la cruz. Es otro de los aportes, obviamente, que la Iglesia puede dar. La vida de los santos en su momento, en su periodo, en su tiempo concreto, la labor tan fundamental de las mujeres, Esther, Judith, pero luego, después de Cristo, también aquellas mujeres como la madre de Constantino, y ahí tenemos una de las victorias
que Judith precisamente tiene al haber decapitado al rey Holofernes, uno de los conquistadores del pueblo hebreo que nadie podía vencer, y ella, con astucia, pero con mucha fe en el Señor, va y se acerca al ejército enemigo y logra vencer al gran rey, que era realmente un contrincante difícil, pero aquella mujer, en ese camino de fe, en ese camino de valentía, logra lo que el ejército hebreo no había logrado. Por ello, como decíamos, cada quien en su lugar cumple un papel, cumple una función. Cuán importante me hace ahorita meditar, cuán importante, por ejemplo, un santo que hemos tenido tan cerca, y ya me atrevo yo a llevarlo a los altares, el beato Juan Pablo II, porque es una personalidad que reúne muchos elementos y una persona llena de carisma, que trasladó a la iglesia no solo de un siglo al otro, de 1900 a 2000, sino un milenio al otro, y fue la persona justa que el Espíritu Santo suscitó en la iglesia para verdaderamente darle esa impronta que en este momento necesitaba la iglesia. Y así eso es lo que hace cada santo. En el momento histórico justo aportan precisamente un valor del Evangelio que en ese momento de la humanidad se está perdiendo, se está descalabrando, y ellos lo aportan. Así que usted, amigo televidente, con estas imágenes, por favor aporte ahí a su trabajo el elemento que está faltando. No deje que haya un vacío del Evangelio, sino llenémoslo con nuestra vida. Los detalles que la alegoría presenta esta noche en las andas de la Santísima Virgen de Soledad, Reina de la Paz del Templo del Calvario, son aquellos que la hermandad ha colocado en seguimiento de las andas del Señor sepultado. Y observamos en estas imágenes que sobre una elegante construcción de color crema con detalles dorados y plateados se ubica un suntuoso palio, en cuyo interior descansa la consagrada imagen de la Santísima Virgen de Soledad, coronada toda una reina, invocada como Reina de la Paz, revestida con un bellísimo ajuar luctuoso de estreno con bordados plateados. Tan excelsa señora es precedida por las imágenes de Judith, heroína del pueblo de Dios, y de la reina Esther, esposa del rey. Dos medallones con las leyendas Santa María, Madre de Dios, y Reina de Virtud flanquean el sitial de honor de la Virgen del Calvario. Al observar el rostro de la Santísima Virgen, podemos comprender el sentido de esta alegoría, ya que la imagen va coronada y en sus sienes muestra ese símbolo real que la exalta entre todas las demás mujeres. Y es así como el mensaje va a complementarse con este perfil de la Santísima Virgen, Madre de Dios, en su procesión doliente en el santo entierro del Señor del Calvario. Con el movimiento de las andas lento y cadencioso que permiten que el avance de las devotas cargadoras que llevan sobre sus hombros estas andas y que las cámaras de la televisión guatemalteca captarán, veremos estas imágenes en las que se complementará el adorno con la presentación de distintas mujeres, personalidades que resaltan la realeza de la Santísima Virgen María. Y vemos entonces que tras de la Santísima Virgen aparece Santa Isabel de Hungría, reina heredera del trono, y Santa Elena, madre del emperador Constantino, que evocan las virtudes de la obediencia, de la fidelidad y de la bondad de las que María Santísima es digno reliquio. Ejecuta la banda de músicos que acompaña esta procesión el Ave María de Schubert, en un arreglo del maestro Luis Piril, que acompaña desde hace algunos años las procesiones de la Virgen María en momentos importantes de su trayecto. En este momento lo compartimos con ustedes
con el sentimiento y con lo que significa decir Ave María. Junto a la cruz de su hijo, la madre llorando se ve. El dolor la ha crucificado, el amor la tiene en pie. Quédate de pie junto a Jesús, que tu hijo sigue en la cruz. Cruz del lecho de los enfermos, de los niños sin un hogar. Cruz del extranjero en su patria, del que sufre en soledad. Cruz de la injusticia y miseria de los marginados de hoy. Cruz de tantas falsas promesas y de la desesperación. Cruz del abandono de amigos, del olvido y de la traición. Cruz de la amenaza y del miedo, la tortura y la prisión. Cruz de los que sin esperanza sufren sin saber para qué. Cruz de los enfermos del alma, de los que perdieron la fe. Ruega por nosotros, Virgen de los dolores, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Padre de todo consuelo, Dios de infinita misericordia y bondad, que nos diste a María como madre y modelo de cristiano, acrecienta nuestra fe, fortalece nuestra esperanza y enciende nuestra caridad, de tal modo que seamos signo del gran amor que tienes para con todos. Tú conoces mejor que nadie nuestros sufrimientos y dolores. Te pedimos que si es tu voluntad, nos libres de ellos. Pero sobre todo queremos pedirte que ni ellos, ni nada, ni nadie puedan separarnos jamás de tu amor, ni quitarnos las ganas de vivir. Te presentamos nuestra oración por medio de Jesucristo nuestro Señor, tu Hijo e Hijo de María, la Virgen Dolorosa. Ha quedado en nuestros corazones grabada esta imagen de la Santísima Virgen y todo lo que la ha precedido. A través de ella hemos de resumir todas las emociones, todo aquello que ha elevado nuestro espíritu esta tarde y noche de Viernes Santo.
Para su servidor, Juan Alberto Sandoval, como integrante de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos, ha sido un verdadero privilegio compartir tanto con Luis Pellecer como con el padre Manuel y el equipo técnico de esta estación de televisión, la televisión guatemalteca, que a través de Canal 7 ha hecho posible este contacto con ustedes y que nos ha permitido trasladar las incidencias de las procesiones de este Viernes Santo que han recorrido las calles de la ciudad y que han convocado multitudinariamente a todos los vecinos de esta nuestra Civitas Mater. Esta es nuestra Semana Santa, esto es lo que nos hace vivir, esta es nuestra historia, esta es nuestra religiosidad. Que tengan todos un feliz Viernes Santo, pero sobre todo deseo desde ya que tengan felices Pascuas de Resurrección. Nos encontraremos en la gran vigilia y saldremos jubilosos a gritar que Cristo ha resucitado y que Cristo vive. Iniciaremos una preparación remota que concluirá con la Cuaresma y el Tríduo Pascual de un nuevo año, si el Señor así lo permite, y eso nos dará la oportunidad de encontrarnos a través de Canal 7. Gracias entonces a todos ustedes por su amable sintonía. Para mí también un honor haber sido parte de este equipo de transmisiones para cada uno de ustedes, amigos televidentes. Y con gusto ahora les imparto la bendición. Dios de amor y bondad, que eres quien nos ha creado y nos has concedido a través de Jesucristo la salvación, nos bendiga a todos nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y con estas imágenes bellísimas de un rostro de la Madre que nos permite acercarnos a Jesús, y cuando ustedes estén en una tribulación, cuando ustedes estén en alguna dificultad, pero también para dar gracias y para honrar a nuestro Señor, acudan a su Madre, a nuestra Madre, a esta Virgen amada, Santísima, la Madre de Guatemala, Madre del mundo entero, que se ha aparecido en tantos lugares y que se ha manifestado de diferentes formas. Acudamos a ella y seguramente recibiremos una bendición especial. Que nuestra Madre María Santísima, que Jesús, hoy muerto y sepultado, que Jesús, el que va a resucitar, les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Guatemala necesita hoy de cada uno con su mejor esfuerzo y necesita también de nuestras oraciones para salir adelante. Que Dios les bendiga, muchas gracias. Esta ha sido una Semana Santa especial que no despedimos, simplemente dejamos en el corazón y en el recuerdo con la imagen de Cristo que vive, pero que tuvo que morir para salvarnos. Aceptemos esa obra redentora, seamos parte de la historia de la humanidad que la tuvo que vivir nuestro propio Señor Jesucristo al morir en la cruz. Que Dios les bendiga a todos, muchas gracias, hasta el domingo en la transmisión de Resurrección.